que respecta a La Paz, el pollo ha llegado a costar hasta 30, quizá un poco más. Y esto por las dificultades de que llegue el producto al lugar por los bloqueos. Voy a saludar al presidente del Colegio de Economistas, o al presidente, perdón, del Colegio de Economistas, Juan Pablo Suárez, para que nos ayude a entender un poco el escenario y cómo podemos proyectarnos para los siguientes meses ante esta figura. Juan Pablo Suárez ya está en vía Zoom conectado con nosotros. Juan Pablo, buenos días. Jorge, ¿cómo le va? Mucho gusto y gracias por la invitación. Bien, ¿cómo podemos entender tanta inestabilidad en los precios? Es decir, han habido momentos de crisis, pero con una alteración en los precios un poco más discreta que en esta oportunidad. Ahora, de pronto suben los precios mucho y después vuelven a caer, y esto de que el dólar se coma el sueldo nuestro nos tiene como que a todos preocupados. ¿Cómo se puede entender este tamaño o estos picos tan altos? A ver, lo que está pasando en realidad es que la moneda boliviana está perdiendo valor. ¿Ya? Eso es lo que tiene que entender la población. O sea, no es que el dólar valga más, o la carne valga más, o el atún valga más, que es uno de los mejores ejemplos que hay, porque hay hasta youtubers que trabajan con ese ejemplo en Argentina, que después han sido políticos. Es que el boliviano vale menos por la principal razón, por una mala praxis del Banco Central de Bolivia. Es decir, diría yo que es hasta inocente e incluso inútil buscar, digamos, a los culpables de la subida de precios, porque los culpables básicamente, o el culpable, ya sea por una decisión del gobierno, el Banco Central de Bolivia, que emitió mucha moneda, se gastó las reservas internacionales netas, que en la práctica era la contraparte de la moneda nacional. Ha habido mucha emisión, hasta hace un año o 2 años teníamos alrededor de 65 mil millones de bolivianos en masa monetaria, es decir, el dinero que está circulando. Hoy tenemos más de cerca de 90 mil millones de bolivianos. Entonces, por ende, el boliviano vale menos. No es que de pronto los intermediarios o los productores o las caseritas o los supermercados se volvieron, digamos, se volvieron más en búsqueda de lucro. Es decir, hasta hace 5 años que no teníamos el problema del dólar, o hasta hace 3 años en realidad, en 2023 esto inicia, no habían subidas abruptas de precios, y no es que antes los empresarios o los productores hayan sido, digamos, las madres Teresa de Calcuta que hacían negocio por caridad. Sencillamente esto es una cuestión monetaria, esto es una cuestión que tiene que ver con el Banco Central de Bolivia. Entonces, mientras el gobierno tome las medidas necesarias, que implican necesariamente ajustes, implican necesariamente disminución del déficit fiscal, la tendencia va a ser igual, ¿no? El pollo en La Paz llega a costar 90, Juan Pablo, el pollo entero. Yo no recuerdo... Hay algunas cuestiones coyunturales, como siempre las han habido, principalmente por el tema de los bloqueos. De todas maneras, si usted se da cuenta, Jorge, los precios han subido en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, y no es por hacerle publicidad, ¿no? La pensión que cerca de mi casa, Don Johnny. Don Johnny durante muchos años, el almuerzo estuvo más o menos en 15, 16 bolivianos, bueno, no me acuerdo exactamente, pero no es como que Don Johnny de pronto, digamos, se volvió un tipo que solamente busca el lucro, digamos, que todos los empresarios y todos los emprendedores lo buscan. ¿Qué pasó? El 2023 empieza el tema del dólar, la moneda boliviana empieza a perder valor, porque ya no tenés la contraparte, porque usted ya no encuentra los $100 a 690 bolivianos. O sea, usted ya va al banco, Jorge Áñez va con 690 bolivianos, resulta que lleva al banco y no los encuentra. Entonces empieza a subir el dólar, entre comillas, pero en realidad empieza a subir todo. Todos los insumos de Don Johnny de la pensión empiezan a subir. La señora de Don Johnny ya no le alcanza, la señora con la que trabaja Don Johnny, su cocinera, digamos, ya no le alcanza para hacer sus compras, también le piden un aumento. Por ende, hasta el 2024, después la pensión subió de 17, después de 18, y está 20 el almuerzo. Y eso pasa con todo el mundo, porque eso viene, es una cadena, ¿no? La economía está interconectada. Entonces,
El gran problema aquí, Jorge, es que la población está haciendo el ajuste, es decir, nosotros estamos sufriendo como población este ajuste, digamos, este gasto de las reservas internacionales netas. Nosotros estamos ajustando, nosotros estamos importando menos, etcétera, y el gobierno nacional sigue despilfarrando, ¿no? Ahora, ¿cómo puede repercutir esto en este indicador que ustedes siempre utilizan y que es importante, el IPC? Cuando hablamos de pollo, hablamos de unos productos alimenticios de primera necesidad que se disparan, ¿cómo puede esto alterar el índice del precio al consumidor, ese indicador que ustedes lo utilizan tanto, Juan Pablo? En realidad el IPC, el índice de precio del consumidor, es un resultado, ¿no? Hasta si ustedes ven los datos presentados por el INE, que mucha gente no les cree, pero incluso utilizando los datos del INE, la inflación este año estaría cercana al 30%, si usted la anualiza, ¿no? La proyectada. Y ve que la proyectada se quedó como va subiendo cada mes, ¿no? Ya este último mes fue cerca del 3%, imagínense, ¿no? Algunos dicen que no es la real, pero incluso utilizando los datos del INE, la inflación proyectada va a ser del 30%, que va muy ligada a el incremento del tipo de cambio, que también se espera que sea también del 30%, ¿no? Ahora, uno observa que ante este escenario, ustedes los economistas, los colegios de economistas, toda la academia, le alerta al gobierno, le da opciones, le plantea escenarios, que todo gira en torno a achicar el Estado, liberar la exportación, bajar el gasto público, y todos los candidatos están prácticamente al unísono diciendo que eso es lo que hay que hacer, más no dicen cómo, pero el gobierno como que omite toda esa figura y defiende su modelo. Y lo que hace es vetar la exportación de la carne, ¿no? Tuvo que aparecer esto, lo de esa categoría de la libre de fiebre aftosa sin vacunación, para que otra vez vuelvan a quitar el veto a la carne y más o menos cortar la pierna para hacerle que le agradezcan las muletas. ¿Por qué es que el gobierno no atiende la recomendación técnica de ustedes? Que no están ustedes haciendo política, están ustedes meramente en lo técnico. ¿Por qué el gobierno no atiende la solicitud de ustedes o el planteamiento de ustedes? Si usted se recuerda, igual en el 2020 nosotros mencionábamos que ya venía la disminución de reservas internacionales netas y se alertaba sobre esto, ¿no? 2020 estaba incluso entre comillas, y ojo, cito al gobierno al gobierno nacional, que ellos nos catalogaban como como instituciones de derecha o amigas del gobierno de Yanine, ¿no? Ni aún así en el gobierno de Yanine Áñez no hubieron cambios estructurales, tampoco podían haber, ¿no? Después de esto se viene alertando, incluso se alertó a un gobierno entre comillas de derecha, se alertó al nuevo gobierno, y nunca se ha dado eco, digamos, a lo que se ha dicho como instituciones de profesionales, etcétera, y más bien se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Porque, bueno, ahora como bolivianos nosotros hacemos noticia de que se liberan las exportaciones, y lo tomamos como una buena noticia, pero en realidad, pues, eso es lo normal, digamos, en cualquier país del mundo. Si prácticamente los países que han tenido grupos a la exportación, trabas a las exportaciones, han sido la Argentina, Venezuela y Bolivia. O sea, no son los mejores ejemplos a tomar, ¿no? Pero en los demás países del mundo, los países normales, digamos, la exportación se da por hecho. Si podés exportar, ¿no? Si llega impresión extranjera directa, mejor, ¿no? Una camisa ideológica, y también creo que ya ni siquiera ya llegamos creo que el tema de la camisa ideológica ya quedó chico para lo que estamos viendo. Creo que en realidad básicamente es que tenemos un gobierno con pocas luces, ¿no? El entender, ayer lo mencionaba, yo escuchaba a un ex vocero que decía que él había charlado, y creo que seguramente que sí, habían charlado con el presidente sobre la disminución de los dólares y que se iban a acabar, y que él dijo que él había demostrado que podían conseguir dólares con esto de los bonos. Se recuerda que hace un tiempo, ¿no?, los bonos en dólares, y el mismo vocero decía, pero si esos bonos los compró la gestora, digamos, ¿no? Lo han comprado con la propia plata de los trabajadores bolivianos, y la persona no le daba explicaciones, y es lo que vemos, ¿no? En realidad a veces uno busca las explicaciones y llegamos a
a la conclusión en un principio de que es una cuestión ideológica, pero vemos que después que la ideología no los para, digamos, en disminuir los impuestos a vehículos eléctricos. Se supondría que si sos que la ideología más bien eso te daría, digamos, un freno, pero no los para en algunas cuestiones de derecha, pero que no son ya suficientes, ¿no? Ahorita todo pasa por un ajuste, y la verdad, para la población, sea el candidato que sea, todo pasa por un ajuste bastante fuerte, ¿no? Juan Pablo, gracias por el tiempo y por las consideraciones. Un gusto. Será hasta la próxima. Gracias, Jorge, que le den. De igual forma, 7:49, hacemos una pausa más. Volvemos en breve.